Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana correspondiente a la semana 4, que es del 4 al 10 de noviembre. Voy a compartir pantalla. Ya, aquí vamos a dar inicio con los métodos jurídicos. ¿Ya? Espero que vean perfectamente mi pantalla. Ya, para indicar en los métodos jurídicos tenemos que los métodos jurídicos son la universalidad de los métodos y la fuerza de la pureza de todos los métodos. Con esto quiero decir de que la primera tendencia de los métodos sostenida por Descartes quiere aplicar a la investigación de la verdad de todas las órdenes del método matemático, considerando el derecho como un producto de la naturaleza. Como segunda tendencia denominada la pureza, esta afirma la existencia del método propio del derecho. En 1926, haciendo una reseña histórica, Maggiore va a esa tendencia a una especie de doctrina donde aplica la jurisprudencia. Al respecto dice que el derecho para el jurista, el derecho tiene su contenido, un campo de acción, un procedimiento lógico, porque no tiene nada que ver con lo de la filosofía, la política, la sociología y la economía, ¿no? Entonces, como los métodos pueden clasificarse de acuerdo a métodos jurídicos de interpretación de la ley, de aplicación a las normas, de elaboración de las normas, donde el de interpretación de la ley se desprende el derecho como ciencia y de la aplicación de las normas, de la elaboración de las normas. ¿Ya? Entonces, a ver, déjeme. Sí, ya, buenas noches. Sí, encantada de tenerle en mi clase. Ya, sigo entonces. Ya, voy a compartir pantalla. Listo. Ya, sigo. Entonces, como estaba diciendo, pues en 1926 hablamos de las tendencias, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos básicos y esenciales de los métodos jurídicos? Este es un elemento típico y esencial que es el juicio, ¿no? Este implica una decisión correcta sobre un hecho y la aplicación también de una norma correcta. El juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea la del juez, del investigador o del legislador. Por eso es el soporte teórico cognoscitivo del método jurídico que debemos comenzar por afirmar que el derecho es ciencia y es técnica o arte. Como objeto tiene como objeto de ciencia tiene métodos científicos y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos. Todos estos adecuadamente, ¿no? El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas del derecho vigente en un verdadero significado y alcance. Por consiguiente, pues la ciencia jurídica es una disciplina meramente reproductiva y con carácter dogmático. Es reproductiva porque su objeto es reproducir, explicándolos y sistematizándolos. Pero además el derecho es arte o técnica ya que ha sido creado o constituido por el hombre para lograr un fin. Como arte, el derecho también tiene sus procedimientos propios, como el de la aplicación de las normas, el de los casos concretos y de la elaboración de las normas o creación del derecho.
A la interpretación de la ley, a la integración del derecho y a la creación del mismo, de estas consideraciones anteriores concluye que el profesor Betancourt afirma que los métodos del derecho hacen relación al conocimiento del derecho positivo y la aplicación de este derecho y a la construcción y creación de este mismo derecho. Tenemos que los métodos jurídicos, en los métodos de interpretación de la ley, se subdividen. En los métodos de interpretación de la ley vamos a conocer la clasificación de esta para las clases de esta interpretación. La auténtica con la autoridad, que es el legislador, y la jurisprudencial, que es los jueces, tribunales y funcionarios administrativos, la doctrinal o privada, que es los juristas. La importancia que tiene la interpretación de la ley nos dice Carlos Lozano y Lozano al considerarlo como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Interpretar también una norma jurídica es establecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica. Por lo tanto, pues esto, señores estudiantes, también es para la resolución judicial. Pero en el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes. El abogado procede en busca del auténtico significado de la ley y después de analizar honestamente donde se halla la razón y la justicia. No trata de deformar los textos tampoco ni de atribuirles un contenido contrario a su naturaleza y finalidades. Procura investigar y argumentar de acuerdo también está ampliamente capacitado para darle a la ley su puesto exacto dentro de un cuadro general que debe de ser coherente, lógico y armónico y presidido por la noción de equidad y los jurisconsultos con mente superior que no solamente se limita a estudiar o a conocer el derecho, sino que también lo crea, es decir, considerando el inmenso acervo de hechos, procesos y fenómenos que constituye la realidad, acometen también la tarea de clasificarlos, sistematizarlos y reglamentar su acción y desenvolvimiento. Un concepto de interpretación, tenemos que en términos generales se entienden por interpretación el acto mental de desentrañar el sentido de una expresión, es decir, el descubrimiento de su significado. Por consiguiente, pues no solo se interpretan las leyes, sino también las expresiones que encierren un sentido que tenga una oculta significación. Cuando se estudian al derecho, estos son la exegética de la libre investigación científica, teleológica o finalista y la escuela de la interpretación objetiva. Pero lo analizamos en lo posterior. La ley para estos últimos no es la expresión de una voluntad, sino es la formulación del derecho objetivo, que también lo vamos a revisar en la siguiente semana, como las lagunas de la ley. ¿Ya? En las clases de interpretación existen tres clases de interpretación, a saber, auténtica o con autoridad, jurisprudencial y doctrina o privada. En la interpretación auténtica o con autoridad, a esta interpretación se la llama auténtica porque puede ser de su autor, conocedor, fiel y también de su espíritu que de esta se propone. Debemos también advertir que la interpretación hecha por el legislador no lo faculta para anular sentencias ejecutoriadas antes de la expedición de la ley interpretativa, no. En esta debe de dar el hecho que el legislador facultado para anular las sentencias está de acuerdo a su ley interpretativa, analiza pues su expedición de acuerdo a esta ley, ¿no? Ya, en la interpretación jurisprudencial, esta interpretación es la que hacen los encargados de aplicarla, que son los jueces y tribunales de justicia y ciertos funcionarios de carácter administrativo. En la interpretación judicial no obliga de manera general, ya que el juez interpreta para aplicar la ley en un caso dado y singular. En la interpretación doctrinal o privada,
Esta clase de interpretación es la realizada por los juristas que comentan también las leyes. En las escuelas de la interpretación, tenemos la escuela, cuando estudiamos de la interpretación como método jurídico, indudablemente esta debemos de referirnos a la escuela de interpretación, las que son 4, y estas son la escuela exegética, escuela de libre investigación científica, escuela teleológica o finalista y la escuela de la interpretación objetiva. En la escuela exegética, primeramente, para dar un breve análisis, tenemos que la exegesis nace en Roma, con la aplicación de notas o glosas a cada palabra y a cada párrafo de una norma. A quienes realizan esta actividad se les llamaba glosadores. En Roma, uno de los primeros glosadores fue fue Irmedio, quien comentó el Corpus Juris de Justiniano. Pues posteriormente tenemos la posglosadores, quienes abusaron de la lógica mediante el uso discriminado también de la clasificación y subclasificaciones. En la escuela de la exegesis como tal nace en Francia, cuando se comentó sobre el Código Civil de Napoleón. Esta escuela tiene como representantes a Duranton, de Melombe, Aubry, Rau, Demante, Mercader, Taulier y Troplon, entre otros, que fueron justamente los que comentaron este código. Ahora revisemos el esquema en donde constan los postulados de la escuela exegética y los principios sobre los que se busca el método exegético. Tenemos que en la escuela exegética tenemos los postulados y métodos exegéticos. Muy bien. Ahora, en los postulados tenemos el culto al texto de la ley, el psicologismo o predominio de la voluntad del legislador y la estatismo del derecho. En el método exegético tenemos vuelta a la interpretación gramatical o literal, la interpretación lógico-sistemática y la apelación de los antecedentes de la ley. Bien, en la escuela de la, de la libre investigación científica, esta tenemos como manera histórica. Primeramente, para comprender esta escuela es necesario remitirnos en una primera fase cuando Atanasio, en el periodo que abarca desde 1819 a 1831, expuso sus principios, y luego en una segunda fase remontamos también a 1899, cuando Francois Geni expuso el método de la interpretación en una obra titulada Métodos de interpretación y fuentes de derecho privado positivo, en el cual manifestó que la ley no siempre tenía la solución para todas las cosas, por lo cual se debe recurrir a la interpretación del derecho cuando se presenten vacíos en la ley. A continuación se presentan también los postulados de esta escuela y los pasos de la aplicación de su método. Tenemos que en esta escuela de la libre investigación científica, los postulados están las fuentes reales, aspiraciones del medio social, datos y enseñanzas de la naturaleza del hombre, elementos racional, regula las reglas del derecho, distingue entre ciencia técnica y método del derecho y la evolución del derecho positivo. En los métodos paso vuelta está parte de la ley, costumbre y elaboración de las normas requeridas. En la escuela teológica o finalista, para hacer una reseña, tenemos que para esta escuela el interés social debe de ser considerado como el interés superior al momento de interpretar la norma. Su fundador es Hierich. A continuación también se presentan los postulados y las reglas del método teológico.
Voy a proyectarles mejor. ¿Ya? En esta escuela teológica o finalista tenemos los postulados, a diferencia de las anteriores, que está la norma como expresión de voluntad, el mandato del legislador que descansa en juicios de valor, contraposición típica de intereses y el método como reglas, tener en cuenta el fin social, la comprensión de los valores de la sociedad. A diferencia vuelta de la escuela y de la interpretación objetiva, asimismo, haciendo un poco analizando, esta escuela nace en Francia a raíz del envejecimiento del Código de Napoleón. Entre sus representantes tenemos al alemán Radbruch y a los franceses Planiol, Ripper, Capitán, Raimundo. Este último es el creador de la escuela histórica evolutiva, que es otro punto a tratar. En esta escuela, de la interpretación objetiva tenemos los postulados, que es la ley es autónoma e independiente. El contenido de la ley es eminente a ella y como criterio de interpretación es descubrir los preceptos del derecho. Ya, bueno, continuando, analizando a profundidad, es importante conocer sobre los elementos de la interpretación que son gramatical, teológica, lógico, sistemático e histórico, sobre los que me refiero en el gráfico también que pueden ver en pantalla. Aquí podemos analizar como gramatical la autenticidad del texto legal. En el sentido gramatical de las palabras con estas dos divisiones, que es la autenticidad, primero como elementos de la interpretación, ¿no es cierto? Tenemos la gramatical, teológica, lógico-sistemática, histórica. En la gramatical divide en autenticidad de texto legal y el sentido gramatical de las palabras. En el sentido gramatical de las palabras se desglosa como términos técnicos jurídicos, términos técnicos de obras, ciencias o artes y como términos de lenguaje corriente. En la teológica se desprende para las subjetivistas y las teorías objetivistas. Para las subjetivistas tenemos el fin de la ley, que es el que perseguía también al legislador. En las teorías objetivas, vuelta al fin de la ley no es el perseguido por el autor. En la lógica sistemática tenemos tan solo que se basa en los argumentos de la lógica formal. Y en el histórico tenemos la intención o voluntad del legislador al momento de dictar la ley. Es importante también conocer el resultado de la interpretación y a las 5 clases de interpretación que de ella se derivan. En los resultados de la interpretación, clases de interpretación tenemos la declarativa, la extensiva, la restrictiva, la modificatoria, la abrogatoria. En la declarativa, esta tenemos que es ley igual voluntad del legislador. La extensiva, esta amplía el alcance de la ley. La restrictiva es la ley que dice más de lo que quiso el legislador. La modificadora es la ley diferente a lo que legalmente expresa. La abrogatoria vuelta inaplica la de la norma. Como el ejemplo que se pone en el texto guía. Bueno, hasta aquí muchas gracias. Voy a analizar los juicios que hacen como manera de una falta de interpretación, ¿no es cierto? El método jurídico, de acuerdo a las clases de interpretación, como es el de la interpretación de la ley, la aplicación de las normas, de la elaboración de las normas, de cómo toman el derecho como ciencia y cómo toman el derecho como arte o técnica. Es simplemente de ir más allá de lo que se analiza, porque no se puede dejar esas lagunas que lo veremos después, donde el derecho trabaja que se sustenta en los principios. En caso
en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, o también en el sentido más favorable también a la persona trabajadora, en caso de duda, pues sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, donde aquí se aplica en el sentido más favorable al momento de interpretar la ley, ¿no? ¿Cómo nos analiza y está de acuerdo a la guía didáctica que el artículo 11, vamos un poquito profundizando de acuerdo a la Constitución, donde se hace un ejemplo de de una, de un análisis de un juicio laboral, donde, donde primeramente está por delante los derechos y las garantías establecidas en nuestra Constitución. También hace también el ejemplo que pone es de que pide el porcentaje, pide un juicio laboral, pero la parte actora eh, obvia todos los rubros que deben de pagarse, pero el juez eh, toma en cuenta de que tiene que abarcar todo en la creación de las normas, toda la aplicación de las normas, los métodos jurídicos, ¿no es cierto? Donde aquí le aplica de acuerdo a la Constitución de nuestros derechos establecidos y también en los instrumentos internacionales hace todo una abarca toda la información que pueda dar ese en beneficio al trabajador. También de acuerdo al artículo 328, donde expresa que la remuneración, aquí está la remuneración, será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, el pago de remuneración que se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuida ni tampoco descontada, salvo autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Salario digno que se define también en el artículo 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y que por al tenor de esta disposición debe pagarse oportunamente en forma mensual. Es en el caso no solamente de los trabajadores, sino es en el caso de todas las personas vulnerables y también de la persona, como en un caso de juicio de alimentos. Tiene que abarcar el juez mediante juzgador, abarcar todos los beneficios que pueda tener el menor, no solamente el menor, sino la persona que esté en beneficio de la persona que se deba alimentos, ¿no es cierto? Y tenemos pues mucho más en el caso del ejemplo del Código de Trabajo, que el empleador también no se hubiera cubierto las remuneraciones que corresponde al trabajador durante la vigencia, la acción judicial perteneciente que debe de pagar el triple del equivalente del monto total, y no solamente de aquí, como vuelvo y repito, pues no solamente del trabajador, sino de que debe de estar en beneficio del, de la persona que de acuerdo mismo a la base de los fundamentos de hecho, hace un análisis y tiene que ir en beneficio de la persona. Ya, también como norma legal, de acuerdo al ejemplo, condena al empleador. Hay una sentencia, ¿no? Que el empleador no hubiera cubierto remuneraciones del trabajador durante la vigencia del contrato y que para el cobro de esas remuneraciones no pagadas, el trabajador hubiera debido presentar acción judicial, siendo por tanto un imperativo establecido en la ley que determina la obligación de sancionar en sentencia, con más de triple de recargo también de la remuneración adecuada en los últimos trimestres y de la terminación de la relación laboral. Aquí, ¿qué es lo que resuelve? En este juicio resuelve que los juicios laborales, cuando se reclama el pago de remuneraciones atrasadas generadas durante la relación laboral que no hubieran sido cubiertas por el empleador,
demostrada en el juicio de trabajo. Esta pretensión, las jueces y tribunales de lo laboral dispondrán que en sentencia, además del pago de triple del equivalente al monto total de los sueldos o salarios no pagados del último trimestre, adecuado también y adeudando en beneficio a la persona trabajadora previsto en el artículo 94 del Código Civil, perdón, del Código de Trabajo, aunque no hubiera sido expresamente reclamando también a la parte demandada. En este artículo 94 nos habla de que condenan al empleador moroso, el empleador que no hubiera cubierto las remuneraciones que corresponden al trabajador también durante la vigencia de la relación de trabajo y cuando por este motivo para su entrega hubiera sido importante también la acción judicial y pertinente, será además condenado al pago de triple del equivalente al monto total de la remuneración no pagadas del último trimestre, adeudando en beneficio del trabajador. O sea, en este sentido, se le triplica la obligación. En la presente resolución tendrá también el carácter de general obligatoriamente mientras la ley no disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Dado en las ciudades de Quito, del distrito, pues aquí está todo muy importante esta resolución, porque es una resolución del registro oficial número 651 del 17 de diciembre del 2015 de la Corte Nacional de Justicia, donde, donde manifiesta los pagos cubiertos por el empleador durante la relación laboral, demostrada la mora, donde los jueces de lo laboral disponen también además el pago del triple del monto de los sueldos o salarios no pagados del último trimestre adeudado, aunque no se hubiera reclamado expresamente en la demanda, lo que claramente nos dice el ejemplo que consta en la guía didáctica. Eso es todo, señores estudiantes. Yo les agradezco su atención. Tal vez alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿No tenemos dudas? Espérenme un minutito, por favor. Ya. ¿Alguna duda? ¿Está entendido todo? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a dejar de grabar para entrar a la videocolaboración. No se olvidarán de la videocolaboración que tenemos el día de hoy, ¿ya? Empezamos a las 8 de la noche. Voy a dejar de grabar, ¿ya?